tardes, ténganlo por seguro que no vamos a ver fotos quirúrgicas, ya que la petición de nuestra jefe del departamento fue darle un enfoque a la charla sobre reflexión con respecto a puntos importantes que tenemos que tomar y decisiones con los pacientes, donde la moral y ética entra a jugar fuertemente para decidir si continuamos un tratamiento o lo interrumpimos. Así que con ese preámbulo es que vamos a tener este enfoque el día de hoy. Agradezco a los organizadores y después de varios años en el ejercicio de la profesión, pues me siento cómodo haciendo esto por lo que se consulta en literatura y una correlación con lo vivido, que es lo que vamos a transmitir hoy a un público heterogéneo, porque no son solo cirujanos, sino hay personas de diferentes disciplinas que también puede ayudar la charla para entender el porqué de ciertas decisiones complejas que el equipo médico ha tenido que tomar en determinado momento. Vamos a abordar entonces dos temas. No importa la cirugía que hicimos con el paciente, pero si este se complicó, pues ya entra en una categoría que nos está indicando que vamos a tener que tomar decisiones en algún momento, como también en pacientes frágiles y seniles, donde estamos fronterizos a decidir continúo o suspendo tratamiento. Así que esos dos enfoques vamos a tener el día de hoy. Entonces, para poder tener criterio para llegar y tomar estas decisiones, vamos a ver en el transcurso de la charla, conocer protocolos de tratamientos en situaciones difíciles y complejas de los pacientes con cirugía en urgencias traumáticas y no traumáticas y sus posibles complicaciones. Conocer nos va a permitir enriquecer nuestro criterio para cuando se nos requiera, vamos a poder mejor fallar. Para ello también abordaremos los conceptos de moral y ética aplicada a la cirugía, que nos servirán para conocer los diferentes planteamientos que apoyan entonces la toma de decisiones que ya mencionamos en la introducción. ¿Suspendo tratamiento o lo continúo? Este es un tema, anticipo, que para unos va a ser bien recibidos, pero otros lo van a cuestionar, pero lo tenemos que proponer y lo tenemos que llegar a conocer. Es importante mencionar conceptos para mejor fallar a la hora que tengamos la responsabilidad de toma de decisiones difíciles para los propios médicos, el paciente y sus familiares. Decisiones que rozan en los conceptos de tan discutido tema y de difícil aceptación entre los profesionales de la medicina y sus familiares, como lo es el de la eutanasia, que actualmente algunos autores es ya de más aceptación entre especialistas que están en constante tratamiento de pacientes endebles con pronósticos reservados en áreas de cuidados críticos. Hay situaciones apremiantes económicas de la familia que por el oneroso costo de la medicina actual no todos pueden disponer de estas facilidades. Y entonces no tiene aplicabilidad el seguir un tratamiento y es cuando el profesional empieza a considerar estos conceptos. Es por ello que pretendemos, repito, con esta charla ayudarnos a los médicos a entender el entorno de las situaciones críticas de los pacientes y enriquecer nuestros conocimientos como médico
para que a la hora de requerir su actuación lo haga con responsabilidad y tenga plena conciencia de lo que se requiere y cómo está actuando. El médico también deberá comprender que el trabajo de equipo de especialistas que está con él deben participar en la toma de decisiones. Estas deben ser en una forma conjunta, ya que de esta manera las decisiones serán más relevantes, tendrán mejor repercusión y los pacientes familiares las acatarán de mejor forma. Cabe mencionar, basados en experiencias de vida profesional, que todos lo hemos vivido, entre familiares hay opiniones encontradas. Tiene entonces el profesional de la medicina que estar capacitado para demostrar científicamente los límites de todo ser viviente y las implicaciones que conlleva avanzar o abandonar el tratamiento de su ser querido. Ese es entonces el objetivo de nuestra reunión a través de esta charla, que nos haga sentir bien con la decisión que tomemos, prolongar la vida o dejar que la evolución natural de la enfermedad actúe y constituirnos en sus facilitadores. Cito una frase del autor Mati y su libro La superpoblación, sus causas, sus efectos, quien dijera: la medicina parece hipnotizada por un único objetivo, la conservación de la vida humana a cualquier precio y su prolongación. El mismo autor, al hacer el enfoque de aplicar la idea contraria, advierte que lo que pueda decir puede levantar probablemente la reprobación de la mayoría, ya que las conclusiones contradicen muchas veces los principios que estamos afectivamente adheridos y lo hace en relación a la aplicación de conceptos eutanásicos. Si el paciente que hemos operado entra en complicación, degenera y se vuelve un paciente altamente vulnerable porque ha adquirido sepsis, pues tendremos que tratarlo. Como cirujanos y personal de salud, tenemos que conocer qué es lo que es esto. Si tenemos un paciente con sepsis abdominal, pues tendremos que revisar algunos conceptos. Ya dijimos que no importa qué cirugía se hizo, pero el paciente, el status quo de él en este momento es que tiene una complicación fuerte, seria, que está relacionada a sepsis. Entonces, para los estudiantes tenemos que entender que este es un tratamiento crítico y complejo. No es fácil. Por lo tanto, necesita una atención médica rápida, tiene que ser esta atención efectiva y es importante entonces la comprensión de conceptos y criterios que se manejan en sepsis. Tenemos que evaluar inicialmente al paciente, identificar sus signos de una respuesta inflamatoria que incluya alguno, por lo menos dos de los que estamos citando acá. Temperatura corporal, frecuencia cardíaca con los números que ustedes ven ahí, una frecuencia respiratoria también alterada, glóbulos blancos con unos parámetros de más y menos, un estado mental que ya tenga confusión, desorientación, alteración mental, dolor o malestar extremo, escalofríos, oliguria. Laboratorios nos apoyan para decir que tenemos glóbulos blancos en un rango de 12 a 4000. ¿Cómo llegar al diagnóstico clínico? Pues con lo que mencionamos antes, pero nos tenemos que apoyar con laboratorio, imágenes de rayos X, ultrasonido, resonancia magnética, etcétera. Cultivos bacteriológicos son determinantes, pueden ser por sangre, pueden ser a través de tejidos,
Los gérmenes frecuentes, por gram positivos, negativos, hongos, virus, parásitos. Importante, regresar y tratar de buscar entonces el foco infeccioso. ¿Proviene este de respiratorio, genitourinario, tal vez gastrointestinal o de los tejidos blandos? Tenemos que escudriñarlo y encontrarlo para poder atacar esa causa que nos está haciendo que el paciente cada hora avance a mayor riesgo. A pesar de protocolos, pero el atraso a veces en su implementación ha hecho que la mortalidad sea alta. De ahí que los criterios modernos están encaminados a la rápida identificación. El equipo de salud, ya se nos fue nuestra enfermera jefe de intensivo, pero es de lo más eficiente que hay en la detección temprana de signos, síntomas y el ojo clínico, como tradicionalmente decimos, que pueden ver y predecir si va a haber algún daño en evolución. En 1992 se usaba una escala muy simple, pero fue ya en el 2016, y esto es para parte de la charla, para que aprendamos lo que es el SOFA. Son criterios que se están actualizados desde el 2016 para ver la tendencia que tiene el paciente a degenerar a fallo múltiple de sistemas. ¿Y por qué es importante? Porque este fallo múltiple de sistemas nos va a hacer entender que ese paciente es de alto riesgo. Empíricamente solíamos decir, un sistema afectado, 75% chances de sobrevida. Dos sistemas, 50, tres sistemas, 25 de sobrevida y cuatro sistemas, pues el número es otro, ¿verdad? Un número no agradable. Esta evaluación de SOFA, para que entendamos, evalúa 6 criterios. El respiratorio, con esos valores, correlacionándolos entre las dos fuentes de información. Cardiovascularmente, mediante una presión arterial media baja y la necesidad de vasopresores. Sistema renal, evaluando la medición creatinina sérica y la diuresis. Sistema hepático, mediante el nivel de bilirrubina sérica. Sistema de coagulación, mediante plaquetas, presencia de coagulopatía. Y el neurológico, pues vamos a usar la escala de Glasgow para evaluar a nuestro paciente. Todo esto, repito, es para enriquecer mi bagaje de conocimientos para el momento de yo tener que tomar una decisión, tenga un respaldo médico y científico. Esta escala que les acabo de mencionar, pues tiene una puntuación y se evalúa dando puntos de 0 a 4 y hasta un máximo de 24 puntos. Y su interpretación, de 0 a 2, insuficiencia orgánica leve, 3 a 5, moderada, 6 a 11 ya es grave y más de 12 ya es muy grave. Y resume estos 3 aspectos importantes conociendo SOFA. No me va a evaluar la gravedad de la insuficiencia orgánica en pacientes críticamente enfermos. Está en negrías porque nos pronostica la mortalidad en pacientes con insuficiencia orgánica. También nos evalúa la respuesta al tratamiento en pacientes con insuficiencia orgánica y existe también otra escala de la misma rama, solo que se llama una escala rápida, la Quick SOFA, que evalúa también tres sistemas: respiratorio, neurológico, presión arterial, menor de 65, como dice acá, y esta escala rápida solo le valoramos de 0 a 1, y este es un factor predictivo.
Clínicamente pasamos visita, vemos estos criterios y podemos ver, sin necesidad de evaluar SOFA grande, usamos la rápida y, ojo, este está deteriorando, puede llegar a tener un fallo múltiple. Y es así como se interpreta. 0 no hay insuficiencia, 1 es leve, 2 moderada, 3 grave. El manejo inicial, por haber estudiantes, pues valía la pena recordar que es importantísimo la reposición de oxígeno, líquidos y administración de medicamentos. Muy importante el control de hemorragia o a través de una presión mecánica, administración de agentes hemostáticos, la paratomía exploradora si es necesario, administración de antibióticos, líquidos, soluciones, salinos, Harman. Y es importante en instituciones como la nuestra seguir protocolos establecidos por sociedades médicas y expertos en la materia. Tenemos entonces que optimizar la función cardiovascular, administración de medicamentos vasoactivos y, muy importante, el control de la infección a través de drenajes o reparación de lesiones. Cuidados intensivos, determinante para poder llevar un monitoreo continuo de estos pacientes, el soporte vital. Ojo, mantener la perfusión de los órganos como debe ser para evitar que entren a un fallo múltiple de sistemas. Los más afectados de las complicaciones, todos las sabemos, que es la insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria y problemas de coagulopatía. Empiezan entonces las decisiones que como médicos tratantes tenemos que tomar y decidir. Pero para eso tenemos que ser constantes y volver a hacer una evaluación cuidadosa, considerar factores claves y qué desafíos nos puede dar este paciente. Repitamos si el diagnóstico es preciso, establezcamos la causa, será una perforación intestinal, provendrá de infección del tracto urinario, tendrá pancreatitis y nuevamente usemos la escala de SOFA para reubicarnos. Tuvimos una medición base y ahora haremos otra para ver en qué puntuación y rango está nuestro paciente. Decisiones terapéuticas, pues van de la mano, encontrando la causa y conociendo el problema, pues si hay que drenar algo, hagámoslo con ayuda de imágenes. Radiólogo intervencionista nos puede ayudar. Si es no quirúrgica, pues solo medicamentos, seguimos con estudios diagnósticos en búsqueda. Si todavía no tenemos el foco séptico, seguirlo buscando. En ambas situaciones, pues los antibióticos son determinantes y preferibles si es con cultivos y no solo administrar los antibióticos empíricamente, manejo de coagulopatía, plasma fresco, factores de coagulación y consideraciones éticas. Empezamos entonces, o mejor dicho, seguimos con ellas en mente para poder saber las limitaciones de la terapia. Decidir si el paciente tiene beneficio de continuar con la terapia intensiva o es oportuno considerar su limitación. Cuidados paliativos tendrán entonces que empezar a considerarse. Hay que aliviar el sufrimiento, por supuesto, mejorarle la calidad de tratamiento de vida a través de la evolución natural de la enfermedad. Pues esa es una interrogante que también nos la tenemos que hacer. Las herramientas de apoyo entonces van a ser evaluar la gravedad por sepsis, como ya los vimos con las escalas, consulta con expertos. Es un hospital altamente especializado donde hay especialistas de toda índole. Los intensivistas, el órgano afectado, consultar a su especialista, el infectólogo que tiene presencia permanente en una sepsis y todos con un comportamiento grupal, trabajo de equipo. Esto nos va a permitir proporcionar
el mejor cuidado posible para el paciente y eventualmente para que en conjunto puedan tomarse decisiones complejas y difíciles de la continuación o suspensión de un tratamiento heroico. Esto entonces tiene especial aplicabilidad cuando hay profesionales jóvenes en el equipo que por su propia juventud y fogosidad son emprendedores, tenaces y con un alto grado de intensidad. Para ellos, todo intento que se haga es válido y muchas veces dejan de ver al paciente como un todo y solo visualizan la patología per se. Ejemplo, reparación intestinal por una dehiscencia de una anastomosis y una fístula cutánea. El cirujano joven, fogoso, tenaz, con mucho ímpetu, desea entrar e intentar cerrarla. Cuando hay otros tratamientos y especialidades y especialistas que pueden contribuir a su manejo sin necesidad de una cirugía grande que requiere anestesia general en un paciente fronterizo y con alto riesgo de no salir con vida del quirófano. Estos conceptos que hemos visto en el paciente adulto, por ejemplo, nos vamos ahora hacia paciente añoso y frágil, que también está susceptible a padecer y tener la misma problemática. Pero para ello, entonces, tendremos que tomar en consideración otros aspectos desde un principio. Aquí tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener buen conocimiento de cómo es el comportamiento de un paciente añoso y frágil. Esta población, y por qué es importante saber cómo tratarla, esta población ha crecido, ya que, como lo mencionan algunos autores, la mortalidad natural ha disminuido por los avances médicos y tecnológicos, que ha creado una nueva esperanza de vida. Entonces, los pacientes en cuestión requieren consideraciones especiales. ¿Cuáles son estas? Las preoperatorias. Primero, evaluar su fragilidad utilizando herramientas para saber cuál es su condición física y funcional. Segundo, evaluación de la función cognitiva. Muy importante. Esto para determinar la capacidad que tiene para poder tomar decisiones en consentimiento informado, por ejemplo. Cuando se le plantee, desea tratamiento, sí o no. Se podría hacer en un paciente que cognitivamente esté lúcido y pueda entender la magnitud de su problema. Entonces, ojo, función cognitiva en el paciente adulto mayor, añoso y frágil es determinante también para la toma de decisiones. Evaluación de la función renal y hepática nos va a permitir, esto lo que mide es ver la capacidad que tiene el paciente de metabolizar los medicamentos, muchos de ellos a través hepático y otro renal. Y en las consideraciones quirúrgicas, hay que acordarse que el riesgo de complicaciones es a mayor edad, mayor es el riesgo, es directamente proporcional. Las principales son infecciones, insuficiencia renal y enfermedad pulmonar. Se recomienda la técnica quirúrgica mínimamente invasiva, pues podría tener mejor pronóstico el paciente que usando las técnicas convencionales. Dolor y su manejo pueden requerir tratamiento especial por padecer dolores crónicos. Hay consideraciones médicas también que tenemos que tener con ellos. Hay polifarmacia. 5 medicamentos y más, ya se considera que una persona ya está consumiendo polifarmacia.
Pueden estar tomando múltiples medicamentos, lo que puede aumentar el riesgo de interacción medicamentosa. El médico intensivista deberá fuertemente tomar esto en cuenta para evitar eventos adversos medicamentosos. Enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica están a la orden del día en el paciente senil. Nutrición y desnutrición muy importante. ¿Por qué? Porque disminuye la capacidad de recuperación en la cirugía a aquel paciente que de entrada ya está desnutrido. No va a tener el suficiente aporte calórico para poder ayudar al proceso de cicatrización. También se requiere estricta planificación del cuidado posoperatorio de estos pacientes. Por su edad, es especial el cuidado. Hay que crearles un esquema. Allá regresó Carolina. Entonces, si ella hace así, es que estoy diciendo la verdad. En unidad de tratamiento hay que crear un esquema especial. Hay que pensar si en casa pueden tener un apoyo paramédico. La rehabilitación puede llevarse a cabo. Hay que haber un seguimiento programado regularmente y abordar con prontitud cualquier complicación. Los extremos de la vida son cambiantes, muy vulnerables en cortos periodos de tiempo. Por eso se requieren las evaluaciones periódicas para determinar y prevenir algún daño mayor. Todo esto, por supuesto, en el añoso y frágil, la prevención es determinante. Si yo conozco que el paciente tiene, y como lo vimos hoy en la charla con el doctor Palma, añoso, frágil, tiene obesidad, etcétera, etcétera, tiene factores y diferentes variables, pues tal vez prevenir es mejor. Tomar decisiones de quizás no operar, buscar otras opciones en su momento. Preguntas como ¿podrá el paciente, si sale adelante de esta fase crítica, ser atendido en casa? Juega un rol importante. ¿Hay recursos económicos suficientes que permitan brindar los cuidados que el paciente demande? Caute caste prove. La términos en latín, caute, precaución, caste, linaje, alcurnia y prove, investigar a fondo. Y abajo, pues tenemos lo que el mensaje que nos transmite. Antes de actuar, debemos investigar a fondo, haciéndolo con clase y ser precavidos. ¿Tomo o no tomo la decisión de operar después de haber hecho esta estricta evaluación? Y entramos a la ética. Ética en la cirugía y toma de decisiones. Si ustedes ven, hemos venido acumulando conocimientos científicos, reconocimiento de los problemas que el paciente puede tener, con métricas propias y específicas como es el SOFA para saber en el grado de enfermedad que tienes. Y ahora entramos a lo filosófico. Para conocer de los términos moral y ética, que son utilizados muchas veces, usados indistintamente, los definiremos con los siguientes enunciados. Moral es un conjunto de normas y valores que rigen la conducta de una persona o grupo social. Incluye las costumbres, normas y valores. La moral es lo que se vive, son las reglas y valores que se aplican en la vida diaria. Y ética es la reflexión filosófica que se cuestiona las normas de la moral buscando sus fundamentos y principios universales. Es, en pocas palabras, es la disciplina que estudia por qué esas reglas son consideradas buenas o malas y cómo deberían ser. Ética, entonces, es lo que se piensa. Es una reflexión teórica sobre el porqué de esas reglas y cómo se debe vivir.
estos conceptos aplicados a cirugía, moral entonces es la costumbre de tratar a los pacientes y buscar su mejoría para resolver las enfermedades que les aquejan, utilizando todos los recursos a nuestro alcance y esforzándonos sin escatimar esfuerzos por alcanzar ese objetivo de salvar la vida. Eso es lo que todos los días hacemos. Esa es nuestra moral, es nuestro vivir, es nuestro quehacer cotidiano. Y entonces lo hacemos. Y luego viene la ética que dice, ¿será esto lo que es la práctica de la medicina, la única práctica que puede existir? ¿Y por qué no tener variaciones de tratamiento para casos particulares? Y ahí vienen ya las interrogantes que nos hacen movernos hacia lo que viene a continuación. Al tener dudas, entonces tenemos que plantearnos algunas preguntas que son de apoyo para ver cómo las vamos a resolver. Y repito, todo esto es para enriquecer mi conocimiento como médico responsable del paciente en el momento que se me requiera una toma de decisión. ¿Cuál es uno de los problemas morales más hondos del médico moderno? Respuesta: la eutanasia, que según la ley se define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objetivo de evitar un sufrimiento. En Guatemala no está regulada por la ley y se considera un delito como el homicidio. Existen discusiones y propuestas sobre el tema, así como el derecho a una muerte digna. El ordenamiento jurídico guatemalteco no lo permite. Otra pregunta. ¿Le está permitido únicamente al médico improvisar su actitud profunda y ejercer su profesión en la toma de decisiones difíciles en el ejercicio de su profesión? La respuesta es no. El médico debe ser responsable y estudiar a fondo cada caso y situación de una forma individualizada. Otra pregunta. ¿Debe el médico moderno meditar a profundidad sobre las actitudes del ser humano frente a su vida y a su muerte? La respuesta: sí lo debe hacer, aunque no obtenga conclusiones netas, pero solo el hecho de hacerlo habrá aquilatado responsabilidades y adquirido conciencia. Aquilatado responsabilidades y adquirido conciencia. Se ha compenetrado del problema en sí y por lo tanto está cobrando conciencia a sí mismo. Conocerá sus limitaciones que le servirán para enriquecer su conocimiento y fortalecerse a la hora de la toma de decisiones en este contexto. Productivo. Él tiene que analizar, tiene que hacer estudio individual de cada paciente para la toma de esa decisión. El fondo de la decisión a tomar es más sentimental que racional. Respuesta: es más sentimental por considerar la probabilidad, siempre posible desde el punto de vista teórico, de dar tiempo a la aparición de un remedio categórico. ¿Qué es vida? Respuesta: es la presencia vegetativa, funciones vitales básicas inconscientes del existir somático. Presencia vegetativa del existir somático, parte material o corpórea de un ser animal. Está el médico, este es muy importante, está el médico tratante solo
en el momento de la toma de decisión de continuar o suspender tratamientos médicos a un enfermo? La respuesta es que sí, sí lo está. Aunque cuente con el conglomerado de especialistas que han participado en el tratamiento, estos pueden opinar y en consenso exteriorizar su pensamiento. Pero ojo, es el tratante el que recoge estas impresiones y habla en nombre de todos, pero lo hace de una forma demostrando madurez, que es con la totalidad de su persona. Ese soy yo el que estoy hablando, frente a la plenitud de su conciencia. Mi conciencia, después de haber estudiado el caso, tengo ya plenitud, he madurado la idea y lo que estoy transmitiendo es lo que yo creo y siento que es en este momento oportuno. Totalidad de su persona frente a la plenitud de su conciencia. Otras preguntas que no tienen respuesta, pero ustedes y cada uno de los asistentes las podrá responder a su manera. Hay un planteamiento básico y dice, ¿hay o no derecho a prolongar una vida a todas luces sufriente y condenada a extinguirse en condiciones lamentables? Ustedes la responderán. ¿Es lícito alargar la vida ante una enfermedad científicamente incurable? ¿Está hoy en las manos del médico cambiar el destino de un ser humano? ¿Tiene derecho y potestad para hacerlo? Viene entonces la bioética para ayudarnos a resolver nuestro dilema. Bioética y el bien morir, altamente aceptada en la sociedad, se basa en que cada paciente y familia es única y es importante personalizar el cuidado y apoyo según las necesidades y deseos que este paciente tenga. Los principios bioéticos son autonomía, respetar lo que el paciente desea, beneficencia, proporcionar cuidado y tratamientos que beneficien al paciente, mejoren su calidad de vida, no maleficencia, evitar causar daño o sufrimiento innecesario al paciente, justicia, distribuir los recursos y servicios de manera justa y equitativa. Condiciones para un buen morir que la bioética lo tiene contemplado. Dolor y síntomas controlados. Comunicación efectiva entre equipo médico, paciente y su familia. Respeto a la autonomía. Cuidado espiritual y emocional al paciente y su familia. Cuidado paliativo. Permite la evolución natural de la enfermedad. Hidratación, aporte calórico y analgesia. Los tres principios, las tres formas que tenemos que darle de soporte a todo paciente. Recursos de apoyo, ya dijimos, cuidados paliativos, servicios de apoyo, recursos comunitarios. Ya entonces, después de haber expuesto y haber tenido esto en una vista rápida de conceptos y criterios, pues tenemos un caso donde podremos oír qué harían ustedes. Es un paciente de 96 años de profesión pediatra, retirado con diagnóstico de obstrucción intestinal, que no se dio a tratamiento médico, sonda nasogástrica, soluciones intravenosas, reposición electrolítica, etc. La tomografía, una serie gastrointestinal con medio de contraste hidrosoluble, demostró interrupción del paso a nivel del ilion terminal. Tiene un antecedente de colocación de un marcapaso 8 meses antes de este ingreso. Tenía en ese momento 25 latidos por minuto, indicación absoluta de marcapaso. Hernia inguinal bilateral, reductibles, rehusó cirugía hace más de 25 años.
nefrectomía izquierda por hematuria y diagnóstico de cáncer renal hace 8 años. Después de lo que vimos, este paciente, con este diagnóstico de obstrucción intestinal y los cirujanos aquí presentes, concluimos que es quirúrgico. Necesita resolución quirúrgica porque es una obstrucción mecánica que se le dio oportunidad de movilización y el diagnóstico es preciso. ¿Quién quiere decir si lo opera o no lo opera? ¿Y qué pasos podríamos seguir? Uno es quirúrgico. Todos aceptamos esto. Dos, cuando vimos lo de añoso y frágil, el paciente estaba consciente, ¿sí? Y él dijo algo. Y él dijo, no más tratamiento. Él reconoció, quizás por ser médico, reconoció y dijo, como todavía tenía la sonda nasogástrica, escribió, no más tratamiento. ¿Qué corresponde ahí? Son 4 hijas, y estoy presentando este caso con el permiso de los familiares. 4 hijas al lado de su papá. ¿Lo toma o lo deja? Sí, doctora Trejo. Persona humana, yo creo que eso es uno de los casos que uno tiene que hablar. ¿Verdad? A mí soy la hija más grande de 4. Yo sé específicamente qué quieren mis papás. Soy la única médica. Entonces yo siempre les he dicho, ok, yo lo entendí, voy a respetar, pero ya se lo dijeron a mis hermanos. Entonces yo creo que eso es una situación bien importante. Ya si él... O sea, no usted quería, está a favor de respetar lo que el paciente ha dicho, su autonomía. ¿Alguien opina diferente? El paciente cuenta con un seguro médico internacional, aguanta. podría tener cobertura de los médicos al platicar, hablaron de un respirador, dijo el neumólogo intensivista, tendría, no sabríamos el destete, viene la hiperalimentación parenteral, viene antibiótico y. Les digo eso porque el factor económico aquí no cuenta. Desde el punto de vista, continuar el tratamiento. ¿Qué harían ustedes? Ya vi al doctor Michan que dice categórico, no lo opera. La decisión del paciente, aunque está él con las decisiones, pero es decisión del paciente. Y eso es lo que El equipo médico quirúrgico, el intensivista, neumólogo intensivista, gastroenterólogo, el cirujano, etcétera, al presentarle a la familia las opciones quirúrgicas y lo que conllevaría en ese posoperatorio, respetamos lo que papá dice. Por favor, ¿sí? Un factor muy importante es cuál es la capacidad, o sea, cómo va a ser su vida después de una cirugía, cuánto tiempo va a servir esto en un paciente que está deteriorado, 96 años de edad. Y lo primero que hay que hacer es respetar la decisión del paciente. Ahí sí que no hay para dónde. Hay que respetar la decisión del paciente porque es su vida. Totalmente de acuerdo. Creo que el mensaje de la charla, pues llegó. Entonces, se tomó la decisión siguiente. Había intolerancia al uso de la sonda nasogástrica. Él se la retiró 3 veces. Con indicación de cirugía por el diagnóstico de obstrucción intestinal, se le planteó a paciente, quien estando consciente escribió a hijas que no deseaba más tratamiento. Familiares cercanos, las hijas respetuosas de la opinión de su papá,
pidieron al equipo de médicos su traslado, que es lo que se está llevando a cabo ahí en esa fotografía, a una habitación y poder acompañarlo, ya que en UTI no podían hacerlo todas juntas. Humanismo. Entendimos el problema, el deseo familiar. Veíamos que el soporte y apoyo es determinante en un momento dado. En la bioética se habla y se menciona, y así se hizo. Se cumplió, soluciones intravenosas y nada más. 24 horas después, falleció el paciente. Así que con esto quiero terminar de decirles que no vieron fotos quirúrgicas, no se hicieron planteamientos de modalidades y técnicas, porque creo que un evento de este tipo, como bien lo pensó nuestra jefe del departamento, se necesita este tipo de sesiones reflexivas, donde la moral y la ética juegan un papel determinante y nos hace un recordatorio a nuestra existencia como profesionales de la medicina, a reflexionar, como se ha dicho y ha repetido, de nuestra vocación de servicio, pero un servicio honesto, íntegro y humano. Muchas gracias.